Hola chavos, en esta sesión vamos a calcular probabilidades empleando la distribución normal estándar. En la sesión o a lo largo de la presentación tenemos la tabla de la distribución normal estándar. Vamos a comentar su lectura y cómo vas a emplearla al momento de calcular probabilidades. Y también 6 ejemplos prácticos para calcular probabilidades con la distribución normal estándar. Te sugiero que después de cada ejemplo pongas una pausa al video y tomes las notas adecuadas, porque en cada ejemplo se ilustran ideas que posteriormente podríamos utilizar en un ejemplo más adelante. Entonces, para comenzar, vamos a recordar rápidamente qué es la distribución normal estándar. Es una variable aleatoria con distribución normal estándar si cumple las condiciones siguientes. Su media, mu, es igual a 0 y su varianza es sigma igual a 1. Para esta variable aleatoria reservamos la variable z. Cada vez que veamos escrita la variable z, vamos a pensar que es la distribución normal estándar con media 0 y varianza 1. Al utilizar esta distribución normal estándar junto con el teorema de que si x es una variable aleatoria con distribución normal con parámetro mu, cualquier número real, y varianza sigma cuadrada, cualquier número real, entonces puedes calcular probabilidades usando esta distribución normal estándar, que es lo que vamos a ejemplificar en esta sesión. Cómo utilizar la distribución normal estándar para calcular probabilidades. Y en conjunto con este teorema, puedes calcular entonces, o podrás calcular, cualquier probabilidad de una distribución normal, aunque no sea estándar. Primero vamos a hablar sobre la tabla de distribución de la normal estándar. Esta tabla te indica la variable z en la esquina superior y en la primera columna te indica los primeros dos valores, un entero y un decimal, para formar el valor sobre el eje z que vas a ubicar. Y en la primera fila, las centésimas, de tal modo que cuando encuentres la intersección fila-columna, por ejemplo, 3.8 intersectado con 0.05, la intersección de fila-columna, pues sumas la fila y la columna y este valor z que se está formando como 3.85 te representaría la probabilidad de que z sea menor o igual a 3.85. Así es como se va leyendo esta tabla. Ubicas intersección fila-columna. En la primera columna los primeros las primeras dos cifras, una entera y una decimal. Y en la tercera cifra los centésimos de la z. Y entonces, una vez más vuelvo a hacer este énfasis, dentro de al encontrar la intersección de fila y columna, ubicas el valor de z que no es excedido en el cálculo de las probabilidades. Y en el interior, el valor de la probabilidad. Otro ejemplo, para saber la probabilidad de que z sea menor o igual a 0.75, que es lo que leemos. Entonces nos vamos a ubicar los primeros, el número entero y el primer decimal en la primera columna, 0.07, y el 0.05 en la primera fila. Ubicamos el 0.07 en esta fila, luego el 0.05 en la columna correspondiente y la intersección, que en este caso es 0.7734, es la probabilidad de que z sea menor o igual a 0.75. Esta tabla que estamos viendo que inicia en 0 y termina en 3.99, si te vas a leer la última columna, puedes pensar que de 0 a 4 son los valores que vamos a estar usando principalmente. Valores para z de 0 a 4. Y son valores que están a la izquierda, es decir, la probabilidad de que z sea menor o igual a alguno de los números entre 0 y 4 representan estas áreas, valores a la izquierda de la z. Entonces, para usar esta tabla, siempre, siempre, siempre tienes que tener esta expresión al momento de calcular tu probabilidad de que z sea menor o igual a alguno de los valores entre 0 y 4. Si tu probabilidad no está en este sentido, no puedes utilizar la tabla, porque te repito, esta tabla que te estoy presentando, que no está completa, estos puntitos representan que hay más valores que no te estoy poniendo, te representan las áreas que están a la izquierda del número que encuentras en la intersección de fila con la columna. Al sumar el número que está en la primera columna con el número que está en la primera fila. Al sumarlos, encuentras los valores en el intervalo 0, 4. Y el área a la izquierda de esos números es el valor que está dentro de la tabla. Esa es la interpretación. Hay muchos más valores,
pero todos los demás los podemos calcular a partir de estos entre 0 y 4. Y eso es lo que ilustra los ejemplos que vienen a continuación. Vamos a hacer los 6 ejemplos. Por ejemplo, primero calcular la probabilidad de que z sea menor o igual a 1.94 si z tiene distribución normal con media 0 y varianza 1. Te recomiendo, si estás empezando con esto, que primero dibujes la curva normal y ubiques qué región es la que te representa la probabilidad. Es decir, en el eje horizontal o en el eje Z, marcas el 1.94, aquí está, y te fijas dónde quedan los valores que te piden. Si te dicen Z menor igual a 1.94, pues están a la izquierda. Entonces aquí puedes ver, al menos visualmente, que es precisamente lo que ya te da directamente la tabla. Un valor entre 0 y 4 y la probabilidad de la izquierda. Entonces, para calcular la probabilidad de que Z sea menor o igual a 1.94, pues simplemente vas a leer tu tabla, porque eso ya te lo da directamente la tabla. Un valor entre 0 y 4 y el área que está a la izquierda. Entonces buscamos el 1.94, del mismo modo como hace un momento. 1.9 en la primera columna, 0.04 en la primera fila, y la intersección, esa es la probabilidad de que Z sea menor o igual a 1.94, es decir, 0.9738. Ahí tenemos un primer ejemplo. Te repito, te sugiero que pongas pausa porque podríamos utilizar este ejemplo o este resultado más adelante. Como segundo ejemplo, nuevamente Z tiene distribución normal 0,1. Calcular la probabilidad de que Z sea mayor a 2.12. ¿Qué región es esta? Entonces ubicas el 2.12 y representa los valores mayores a 2.12. Es decir, esta regioncita que está a la derecha es una pequeña parte de la curva normal, pero no la podemos calcular directamente con nuestra tabla, porque nuestra tabla siempre nos da el área que está a la izquierda. Para el área a la derecha viene el uso de probabilidades o propiedades más bien, de la curva normal. Esta primera propiedad vamos a llamarle propiedad del complemento. ¿De qué trata? Pues lo que vamos a hacer es a toda el área de la curva normal, que vale 1, vamos a quitarle todo el área que está a la izquierda del 2.12, de tal modo que si a todo el área le quitas lo que está a la izquierda del 2.12, este cachito que no está pintado es precisamente el que estamos buscando. Entonces, ese es el planteamiento que vamos a utilizar por complementos. Entonces, la probabilidad de que Z sea mayor o igual a 2.12 es 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual a 2.12, que este es un valor que está en nuestras tablas. Vamos a la tabla y entonces lo que va a suceder cuando ubicamos ese valor, 2.12, 2.1, columna 0.02, de tal modo que cuando sumas fila, columna, ya te da el 2.12. Entonces, esta probabilidad es la que vamos a estar utilizando. 0.9830. Sustituimos y nos queda 1 menos 0.9830. Hacemos esa resta y ya tenemos la probabilidad de que Z sea mayor a 2.12, que es 0.17. Como siguiente ejemplo, vamos a calcular la probabilidad de que Z sea menor a menos 1.48. Nuevamente, ubica este valor sobre el eje horizontal Z, menos 1.48. Y si Z tiene que ser menor, eso significa que el área está a la izquierda, pero de nuevo no está en nuestra tabla de inicio, porque nuestra tabla solo nos da valores entre 0 y 4. Lo que podemos hacer aquí es la propiedad de simetría, es decir, reflejar esta área debido a la simetría de la curva. Esta área que está en esta zona izquierda es la misma que queda la zona derecha marcada de color azul, pero ahora a la derecha de 1.48. ¿Esto cómo lo expresamos? Es decir, la probabilidad de que Z sea menor a menos 1.48 es igual a la región azul, que es la probabilidad de que Z sea mayor, porque está a la derecha del 1.48. Y aquí está, es igual a la probabilidad de que Z sea mayor a 1.48, que es nuestra regioncita azul. Pero esto es precisamente lo que salió en el ejemplo anterior. Probabilidad de área a la derecha.
¿Cómo calculamos la probabilidad de un área a la derecha? Como 1 menos la probabilidad que está a la izquierda, es decir, el valor que aparece en nuestras tablas. Y ya llegamos a una expresión que sí está en nuestras tablas, porque esta no está, esta tampoco. Pero una vez que ya tenemos una expresión que aparece en nuestras tablas, pues lo único que hacemos es encontrarla. 1.48, ubicamos el 1.4 en la primera columna, el 0.08 en la primera fila, de tal modo que cuando sumas fila a columna, ahí está el 1.48, y los valores y la probabilidad de que z sea menor o igual a 1.48 es el número que aparece en la intersección fila-columna, que es 0.9306. Al calcular esa diferencia, ya tienes la probabilidad de que z sea menor a menos 1.48, que es 0.0694. Ahí tienes otro ejemplo. Vamos con uno más, sencillito también. Por ejemplo, calcular la probabilidad de que z sea mayor a menos 1.5. Si ya tienes idea de cómo hacerlo sin el dibujo, puedes intentarlo de manera analítica únicamente, es decir, con las igualdades de probabilidades, pero también puedes recurrir al dibujo. La probabilidad de que z sea mayor a 1.5, ubicas el 1.5, o igual lo puedes imaginar, y los números que son mayores, o las zetas, o los valores de z mayores a menos 1.5 están a la derecha. Nuevamente, esto no está en tu tabla porque es un valor negativo. Tenemos que usar propiedades. Si tienes un valor negativo, por lo general viene la propiedad de simetría. Vamos a volver a reflejar esta área y sería equivalente a la región de color azul. Si reflejamos, eso sería un número positivo, 1.5, pero si antes el área estaba a la derecha, ahora nos queda a la izquierda por el reflejo, y esta área o esta probabilidad sí está directamente en nuestras tablas. Quedaría de la siguiente forma. La probabilidad de que z sea mayor o igual a menos 1.5 es igual, debido a lo que estamos viendo por la simetría, a la probabilidad de que z sea menor a 1.5. Y esta la podemos leer de nuestras tablas. Nos vamos a nuestras tablas y el 1.5 está directamente acá, 0.9332. Y ahí tenemos nuestro resultado. Bastante directo si tienes en cuenta la probabilidad. Ya estamos por finalizar, dos más. Penúltimo, la probabilidad de que z se encuentre entre dos valores numéricos, 1.1 y 2.1. Perdón, 1.01 y 2.01. Gráficamente, ¿qué es esto? Esto es como una sección o una rebanada de nuestra curva normal. Cuando ocurre esto, que te piden una intersección entre dos valores de la tabla, pues podemos calcular utilizando lo siguiente. Puedes utilizar el valor completo o el área que está a la izquierda de 2.1 y le restas un valor de tal modo que te quede la parte gris. ¿Qué valor habría que restarle a todo esto para que te quede la parte gris? Pues el 1.01. Si le restas el 1.01 a toda el área roja, que es un valor que sí está en nuestra tabla, si le resto otro valor, el valor que te queda del área morada, que también está en nuestra tabla de la distribución normal estándar, ya tendríamos la región gris. ¿Cómo queda entonces? A lo rojo le quito lo morado para obtener el valor entre 1.1 y 2.01. El área, el área de la región roja es la probabilidad de que z sea menor a 2.01 y el área de color morado, la probabilidad de que z sea menor a 1.01. Pues vamos a nuestras tablas y podemos encontrar sin mucho problema esos valores. Probabilidad de que z sea menor o igual a 2.01, por lógica debería ser más grande para que no nos quede un número negativo. Y aquí está, 0.9778. Recuerda, 2.01 sumas fila columna, 1.01 sumas fila columna, y ahí tienes estos dos valores que vas a usar. Entonces esta probabilidad es la diferencia entre esos dos valores. Calculas la diferencia y esa sería la probabilidad de que z esté entre 1.01 y 2.01. Vale la pena comentar que si hubiesen sido negativos ambos, no sé, voy a inventar, de menos 3 a menos 1, como son negativos los dos, puedes usar la propiedad de simetría y en vez de menos 3 a menos 1 sería calcular la probabilidad de 1 a 3, con la misma estrategia que utilizamos acá. Ese sería otro ejemplo, otra situación. Y el último ejemplo que les voy a presentar es cuando ahora un extremo es negativo y uno positivo.
Si quieres calcular la probabilidad de que z sea mayor que menos 1 y menor a 1.42, ¿qué es esto? Es una región como la que ya habíamos presentado antes, una rebanada de la curva normal. En esencia, operativamente es la misma idea. Al área azul, restarle el área antes del menos 1. Pero aquí lo que tendríamos que hacer es un pasito más para calcular o para restar la probabilidad de que z sea menor o igual a menos 1. ¿Por qué? Porque este es un valor que tampoco está en nuestras tablas. La probabilidad de que z sea menor o igual a menos 1, hicimos un ejemplo previo, como es un valor negativo, usamos la simetría, esto sería igual a la probabilidad de que z sea mayor o igual a 1. Pero la probabilidad de que z sea mayor o igual a 1 la calculamos por complementos, y entonces para calcular esta probabilidad sería la probabilidad de que z sea menor o igual a 1.42 menos, por complementos, 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual a 1. ¿Por qué hacemos toda esta complicación? Porque estos son los valores que sí aparecen en nuestra tabla. Z menores o iguales a un valor entre 0 y 4. Eso es lo que siempre vamos a estar necesitando. Si nos vamos a la tabla y ubicamos estos valores, 1.42, la probabilidad de que z sea menor a 1.42, pico el 1.4, me voy hasta 1.2, hasta 0.02, sumar fila, me da la probabilidad de que z sea menor a 1.42. El 1 está en esta parte de la tabla, 1.0 más 0, te da la probabilidad de que z sea menor o igual a 1. Sustituyes y sería 0.9222 menos 1 menos 0.8413. Haces esos cálculos y esa es la probabilidad de que z sea mayor a menos 1 y menor a 1.42. Ahí tienes estos ejemplos que te resumen a grandes rasgos, quizás todos los casos posibles que se te pueden presentar al momento de calcular probabilidades con la distribución normal. Una vez que te queden claros, no deberías tener mayor problema para encontrar probabilidades con la distribución normal. Estos ejemplos son los que les traigo en esta sesión. Nos vemos en otro momento.